seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a otra celebración, porque cada encuentro se festeja. Estamos dispuestos a recibir a otro protagonista en esto que tanto queremos y llamamos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio. Ahí pueden seguirme en las redes sociales, donde cada tanto nos compartimos algunos comentarios y entramos en contacto también directo. Prepárense porque hoy vamos a recibir otra historia dura, porque la realidad de la historia sí lo marca, desde la infancia hasta estos años en los cuales el protagonista del día de hoy aún sigue sobreviviendo a momentos increíbles. Es todo lo que podemos anticiparte y también, te aseguro, es lo poco que sé. Antes de sentarme a hablar con Rochelle, un amigo de Honduras que hoy por hoy está viviendo en los Estados Unidos y que tiene una historia muy intensa de la vida misma, historia donde la falta de contención en la familia viene de muy pequeño y hoy está haciendo estragos en su presente. Aún así, Rochelle ha decidido compartir la historia con nosotros y así lo recibimos. Hola Rochelle, querido amigo, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola Martín, hola. Muy bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos conectados con Texas, en los Estados Unidos. Nuestro amigo de Honduras, que tiene ¿cuántos años? 32 años. 32, muy bien. ¿Y hace cuánto estás ahí en Texas? Hace 7 años. ¿Y la historia que nos vas a contar tiene que ver con este lugar donde estás ahora? ¿O viene desde Honduras? Viene desde Honduras y Ajá. parte me pasó acá. Largo el viaje, entonces vamos a escucharte, Sí. Amigo Rochelle. Gracias por querer compartir tu caso en Martes de Misterio. ¿Dónde arranca todo esto? Pues mira Martín, primeramente gracias por la invitación. Estoy esperando por este momento y te felicito por tu programa. Muchas gracias. Excelente programa. Gracias, Lo amigo. descubrí durante la pandemia y fue mi compañía hasta que me escuché todos los episodios. Bueno, muy bien, muchas gracias, de verdad. Sí, pues mira, esto empezó cuando yo tenía 8 años aproximadamente en Honduras. Pues te cuento un poquito, mis papás se separaron, yo me fui con mi papá un tiempo. Mi papá pues su esposa era muchísimo más joven que él. Pues yo no sabía el trasfondo de toda la historia. Todo empieza porque pues mi papá me llevó a vivir con él y su esposa realmente no me quería ni a mí ni a mi hermana. Yo tengo 2 hermanas, una por que es hija de ella, de esa persona, y otra por parte de mi mamá, y tengo otro hermano, pero él ya no tiene nada que ver en todo esto. Entonces la suegra de mi papá a mí nunca me quiso. Yo era un niño y me humillaban, me trataba mal. Cuando mi papá no estaba, mi papá tenía que irse a trabajar por veces afuera y yo me quedaba 2-3 días con ellas y me dejaban durmiendo afuera. ¿En serio? Llegué a dormir. ¿Dormías afuera de la casa? Afuera de la casa, en un lugar remoto. Te puedo decir en una montaña, en lo más remoto de Honduras. Pero qué criminal eso. Terrible. Era algo que yo realmente no lo compartía a nadie, ni a mi mamá ni a mis abuelos, porque no quería que mi mamá se sintiera mal. Entonces, en una ocasión, yo recuerdo que mi papá regresó antes del tiempo. Me encontró en la casa de mi tío, que quedaba a unos kilómetros, y yo caminé hasta la casa de mi tío. Y mi papá me dijo que por qué estaba allá, que por qué no estaba en la casa. Y yo le dije pues que no había comido en todo el día. Y entonces me dijo ¿por qué? Y yo no encontré una excusa, solo le tuve que decir la verdad.
Entonces mi papá ya me agarró muy molesto, me llevó a la casa y ese día me castigó a mí y le pegó a su esposa también. Entonces fue algo que a mí no me gustó. Y de ahí eso como que detonó más odio en la señora, la mamá de la esposa de mi papá. Me culparon a mí y dijeron que por mi culpa le había pegado. Entonces empezó todo una historia, ¿me entiendes? A pasarme cosas feas. Yo ya no podía dormir en la noche y yo tenía pesadillas todas las noches. Literalmente llegué a un punto donde me orinaba en la cama. No me da pena decirlo, siempre lo he contado, del miedo. Del miedo. Del miedo. Vivíamos en un lugar remoto, te diré lo más remoto de Honduras, y él tenía un terreno. Cabe recalcar que mi papá ya falleció, ahí es donde voy a la historia. Llegué a un punto también donde ya no quería comer, no quería ir a la escuela, entonces eso me empezó a afectar mucho. Mi mamá entonces me llevó con ella cuando la última vez ella ganó el caso, me llevó con ella. Ajá. Y ahí me empezaron a pasar cosas feas. Yo empecé a tener pesadillas. Perdón. Hasta ahora lo que te pasó fue horrible. O sea, horrible, es terrorífico. Vos me decís, a partir de ahí me empezaron a pasar cosas feas. Todo lo que te pasó fue tremendo. La verdad que no contaste todavía ningún hecho paranormal y hasta ahora estos primeros minutos son terroríficos para un chico. Vos preocupándote siendo tan pequeño por no contarle a tu mamá para que ella no esté mal, soportando y evitando el dolor ajeno y asimilando el tuyo. Es impresionante. Sí, y realmente yo lo hacía porque yo sabía que mi mamá pues ya había sufrido demasiado. Claro. Y yo lo que no quería era que ellos pelearan más, porque yo sabía que ellos habían tenido muchos problemas. Y sí, te digo que hasta ese momento yo no asimilaba. Yo caminaba 1 hora, sin mentirte, para ir a la escuela todos los días en la mañana y otra hora en la tarde. Hacía mucho como por tal de no dar problemas y yo nomás me quedaba callado. Claro. Habían días comía, habían días que no. Y esto hasta ahora lo puedo contar firmemente y decir esto me pasó porque nunca tuve el valor de hablarlo a mi mamá y decirle en verdad lo que me pasó. Pasé 2 años que yo no veía a mi papá. Mi mamá no era que no me dejaba verlo, pero mi mamá sabía por lo que yo había pasado. Ya el corazón de madre creo que le decía, tu hijo estuvo mal. Ella pudo verme que yo estaba súper delgado, que yo no podía dormir, pero hasta ese punto yo no le había contado a ella que yo tenía las pesadillas. Mi mamá me preguntaba, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasan accidentes en la noche, en la cama? Entonces yo siempre le daba una excusa, pues que no me quería levantar o me daba miedo, pero nunca le dije en serio qué era en realidad lo que me pasaba. Me daba parálisis del sueño por lo menos 2 veces por semana. Todo cuando se empieza a tornar ya feo es cuando mi mamá empieza a estar muy enferma, yo empiezo a estar enfermo, siempre yo estaba enfermo, estaba mal. Hasta ese punto yo no había asimilado nada de qué era lo que estaba pasando, hasta que yo vuelvo a ver a mi papá. Yo recuerdo que mi papá nos fue a buscar y lo vi a él, no lo reconocía. Mi papá estaba súper delgado, mi papá había vendido todas sus propiedades, mi papá era otra persona. En ese punto actuaba ya como una persona que no estaba en sus cabales, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo por ahí ya tenía 10, 11 años, yo ya razonaba más y yo dije, ¿qué te está pasando? Entonces me dijo, me voy a separar de esta persona, ya no la aguanto. Me dice, siento que me está consumiendo la vida, me dice que algo no está bien. Él ya ahí en ese punto ya empezaba a presentir cosas. Se separa de esa persona y me dice que lo acompañe a vivir con él 1 mes, que él quiere vivir 1 mes conmigo, pero me lleva al mismo lugar donde yo viví todas esas historias porque era donde él tenía su última propiedad. Entonces, para mí fue como volver a recordar todo, Martín, todo, pero ya mi papá ya estaba enfermo, ya él, mentalmente, él se veía mal. Claro. O sea, como una persona que no estaba, mi papá siempre estaba con miedo, paranoias, él decía que alguien lo espiaba, que alguien lo perseguía, y mi papá me llevó a la misma casa a remover todas las historias. La primera noche me dije que quiere tener una conversación conmigo y ya no era mi papá y me empezó a contar todo lo que había vivido. Me decía que él sentía que esa persona, la suegra de él, era bruja y me dijo, los quiero proteger porque se me hace que ella les quiere hacer algo. Cuando yo estoy platicando con mi papá,
no te miento, pero mi piel se está poniendo chinita, Sí. como piel de gallina, Sí. de recordar, de remover eso. Mira, Martín, cuando empiezo a hablar con mi papá me empieza a decir, me pasó esto, me pasó lo otro. Siento que una mujer viene y me visita todas las noches y me acaricia la cabeza, me acaricia los pies. Y por eso te dije que vinieras este último mes conmigo, porque yo siento que me voy a morir pronto. Cuando mi papá me dice eso, yo le dije, eso no va a pasar, todo va a estar bien. Pasaron los días, Martín, y mi papá no podía ir a trabajar, amanecía enfermo, amanecía con vómitos, amanecía con dolores. Un día recuerdo que me dice que vayamos al pueblo más cercano a comprar comida. Nos fuimos y nos agarró la noche en el pueblo, y cuando íbamos, un animal se nos ponía enfrente y se nos cruzaba, y mi papá solo me decía, no mires para el frente, hijo, no mires para el frente. No lo podíamos ver al animal, solo podías ver la sombra, y se iba haciendo más grande, pero era como, luego de parecer un perro, parecía como un animal con alas abiertas, grande, literalmente grande. Lo que ese animal hizo, se nos cruzó por enfrente, pero literalmente pudimos sentir la brisa, Martín, de ese animal que se pasó por encima de nosotros. Y llegamos a la casa. Sí. Llegamos a la casa como pudimos. Mi papá me dijo que empezó a orar conmigo. Recuerdo que mi papá tenía un rosario, y lo que hizo fue pasarme el rosario por el cuerpo, y no paraba de repetirme de que él ya se iba a morir y que él ya se iba a morir. Me dijo que que la señora ya lo había entregado. Cuando llegamos a la casa, nosotros empezamos a escuchar en la cocina. La cocina estaba separada de la casa, no sé si te puedes hacer una idea, como las casas Sí. de campo, la cocina está aparte porque Ah. es grande. Sí. Mi papá cerró con llave todo. Literalmente podíamos escuchar como si alguien cocinaba, y luego se caían todos los platos al piso, al suelo. Literalmente era como un minuto donde literalmente era ruido por todos lados, y el animal le daba vueltas a toda la casa. Y ya mi papá ya empezó fuera de control y empezó a gritar. Cuando mi papá empezó a gritar, que le dijo, déjanos en paz, y dijo una grosería, le dijo, ya sé quién eres. Ese animal estaba silbando. Cuando mi papá empezó a gritarle, Martín, ese animal empezó a reírse como una persona. Te lo prometo, como Qué una bárbaro. persona se empezó a reír. Qué bárbaro. Los dos viendo y escuchando lo mismo, eso es todavía más Ajá. inquietante. Ajá. Entonces, esa noche, ese animal no nos dejó dormir en toda la noche rodeando la casa. Y yo recuerdo que cuando mi papá le gritó el nombre a esa persona, ese animal se rió, pero al mismo tiempo como que soltó como un chillido. Y mi papá le dijo, ya sé que eres tú, y le dijo el nombre, y esa persona, no te puedo describir qué es, porque no sé. Entre que se rió y soltó un chillido feo, y soltó aletazos y le empezó a golpear el techo. A ese punto ya estaba golpeando el techo. Estuvimos así, Martín, entre que se callaba y regresaba, y no podíamos salir porque era como en medio de la nada. Tú no tienes opción, el único refugio que tienes son las paredes y el techo. Haz de cuenta que se llegaron las 4 de la mañana y mi papá me dijo, vámonos de aquí. Mi papá, como pudo, dejó ese año, él dejó perder toda su cosecha. Cuando salimos caminando no podíamos hallar transporte porque estaba lloviendo, empezó a llover, el transporte se paró, ahí no había transporte público, nomás carros particulares que te llevaban, y mi papá en ese tiempo no tenía un carro, te digo, había perdido todo. Nos fuimos, llegamos al pueblo más cercano como a las 6 de la mañana, y agarramos un carro y nos fuimos para donde vivía mi abuela. Mi papá no me dijo, no le cuentes nada a nadie. Entonces él me dijo, mira, es esta persona, cuando yo le pedí el divorcio, me dijo que eso lo iba a pagar muy caro, y lo iba a pagar con quien más le dolía, que eran sus 2 hijos. Cabe recalcar que esa persona era de una tribu indígena, pertenecía a una tribu indígena. Entonces saben muchas cosas, ¿me entiende? Ellos saben cosas que uno no sabe, a las cuales uno no tiene acceso. Entonces él, yo creo que por falta de información o por no sé qué, él se metió con esa persona. Cuando llegamos al pueblo todo, mi papá me contó eso y me dijo, no le digas a nadie, esto queda entre tú y yo. Yo me regresé para la casa de mi mamá.
A la semana de eso, Martín, a mi papá le dieron un disparo en la cara. No. Y él queda enfermo, él queda mal Sí. de eso. Le empiezan a hacer cirugía. Yo recuerdo que yo regreso y yo lo presentía, yo no lo quería dejar, pero yo me tenía que ir porque yo me sentía mal, pero al mismo tiempo no lo quería dejar. Y yo dije, bueno, ok, voy a ir una semana donde mi mamá para que ella vea que estoy bien y me regreso. Entonces me encuentro con la mala noticia. Pues a mi papá, yo le dije a mi abuela, no me sorprende que haya pasado eso, porque mi papá ya presentía que algo le iba a pasar. Claro. Y mi abuela me preguntó que qué sabía yo le dije que yo no sabía nada, porque no la quería preocupar, porque ella era una persona mayor también. Me lo callé, esperé que mi papá regresara del hospital, porque no me dejaron irlo a ver al hospital. Cuando vi a mi papá yo ya no lo conocía, mi papá tenía otro semblante, su cara se veía totalmente diferente, tenía el disparo todavía, la bala la tenía incrustada. Yo recuerdo que mi papá ya sabía cuándo él se iba a morir, Martín, porque recuerdo que a partir de ese día él me dijo, no quiero que te separes de mí y quiero que me prometas una cosa, que te vas a cuidar mucho y que vas a cuidar mucho a tus hermanas. Al mes de eso mi papá muere. Él como que lo presentía porque esa noche me dijo, quédate a dormir conmigo. Mi papá murió. Fue algo horrible. ¿Hubo una investigación acerca de la persona que le disparó a tu papá? Eso es todo lo raro, porque ellos eran amigos y de la nada se tuvieron un altercado y le disparó. Lo que la persona cuenta es que dice que él ni siquiera sabe cuándo acordó. Y claro. Cuando él ya recapacitó, él ya le había disparado a mi papá, pero él dice que él ni siquiera se acuerda por qué lo hizo. A partir de ahí me empezaron a pasar cosas raras. Yo empecé a sentir que esa persona me empezó a acosar a mí. Una vez, Martín, yo recuerdo que me fui a dormir a la casa de un tío y literalmente nunca había tenido una parálisis del sueño donde yo sintiera que alguien estaba encima de mí. Esa vez literalmente, sin mentirte, Martín, yo pude sentir el pelo. La persona esa de la que yo me estoy refiriendo, su pelo es como, ¿cómo te diré? Como muy ondulado, y yo podía sentir que yo no me podía mover, pero podía sentir su pelo en mi cara, porque yo sentía que la persona estaba encima de mí como tratando de ahogarme. El pelo en la cara. El pelo en la cara. Yo recuerdo que eso me duró como por 1 hora, donde yo no me podía mover, y yo lo primero que yo hacía, yo ya había agarrado como un método que era como decir el Padre Nuestro cada vez que yo me sentía así y ya me podía mover. En ese punto mi hermanita pequeña, por cosas de trabajo de mi mamá, ella vivía con mi abuela. Mi hermana ya estaba un poco más grande, y cuando yo la vi me empezó a contar que ella tenía los mismos sueños, las mismas pesadillas que tenía yo. Soñaba con esa persona, que veía a esa persona, y ella no la conocía a esa persona, creo que la había visto una vez en la vida. Y mi hermana me describió a esa persona con la que ella soñaba, que era una persona alta, con el pelo así, de este color, y mi hermana nunca la había visto, Martín. Y me decía, siempre sueño con esta señora que me persigue, con esta señora que me hace esto, que me hace lo otro. Fue una cadena de infortunios que siempre nos pasaban cosas. Yo siempre tenía accidentes, a mí siempre me pasaban cosas raras, siempre me ponía en situaciones como bien peligrosas. Te digo que a partir de eso luego nos fuimos con mi mamá a vivir a otro lugar. A mi mamá le empezaron a pasar cosas feas en su vida personal. Mi mamá siempre estaba enferma. Cuando yo recuerdo, mi mamá mandó a hacer como un garaje al lado de la casa de nosotros, y apareció un frasco negro, y yo recuerdo que las personas de la construcción lo encontraron y vieron el frasco y no le hicieron como mucho caso, lo dejaron a un lado. Cuando nosotros estábamos tratando como de limpiar el área donde habían hecho el garaje, encontramos el frasco, y el frasco tenía fotografías de mi mamá y de mi hermana y mía adentro, y tenía pelos, tenía lo que yo me puedo recordar, tenía pelos, tenía uñas adentro. Era algo feo, Martín, feo, y olía, no te puedo describir ese olor porque yo nunca lo he sentido, un olor horrible, horrible. La maldición sobre las espaldas, que no termina con el fallecimiento de tu papá, ¿no? No, eso fue el inicio, Martín. Claro, el inicio de todo. De todo. Entonces, haz de cuenta que pues luego pues yo ya estaba más grande, prácticamente nos acostumbramos a vivir esa vida
Estábamos en una casa, en otra, y mi mamá nunca le encontraba explicación al por qué no nos podíamos estabilizar, porque siempre nos pasaba algo en esa casa y nos teníamos que mudar, o mi mamá tenía que vender la propiedad, pero siempre nos pasaba algo, Martín, siempre era Claro. un problema con alguien, o nos robaban, o algo pasaba, pero algo tenía que pasar, ¿me entiendes? Entonces mi mamá se decepcionaba y nos íbamos. Yo recuerdo que llegué aquí a Estados Unidos, me fue súper bien, luego conocí a mi esposo aquí, me casé con él, Ujú. decidimos rentar un apartamento, llegamos a ese apartamento y nunca nos gustó. La muerte fue el inicio. Tu mamá te dice que no encuentran un lugar tranquilo donde vivir. Ahora vos, Ajá. te mudás a Estados Unidos, encontrás el amor, te quedás ahí y el departamento en el que deciden convivir tampoco te cierra. No. Ajá. Era algo como que, algo siempre, como que me perseguía, ¿me entiendes? Yo siempre sentía como que era aquella nube negra que me perseguía. Entonces, haz de cuenta que le digo a mi esposo, mira, nos vamos a quedar aquí un año y vamos a tratar de conseguir una casa, no me gusta aquí. Yo le dije, no quiero rentar un apartamento porque siento que tiene muchas energías de más gente y todo eso. Estuvimos bien en ese apartamento como por unos 2 meses. Luego empezamos a tener problemas tras problemas y problemas exagerados. Entonces al año nos mudamos a la que fue nuestra primera casa. Cuando compramos esa casa, Martín, nos gustó mucho. Dijimos, aquí queremos estar, aquí queremos vivir. Al mes, Martín, de estar ahí, en esa casa, empiezan los problemas. Otra vez con él. Pero era algo tan raro, Martín, que estábamos fuera de la casa y íbamos entrando a la calle de nosotros y empezaban los problemas otra vez. Entonces él una vez se despierta y me dice que hay un hombre en la esquina de nuestra habitación. Y yo le digo, ¿cómo que hay un hombre dentro de la habitación? No me asustes. Y lo muevo y le digo, ¿estás despierto? ¿Estás dormido? ¿Qué está pasando? Y me dice, sí, ahí hay un hombre. Cuando yo, Martín, enciendo la lámpara de al lado, no encendía la lámpara. Y él me dijo que había un hombre en el cuarto siguiéndonos. Viéndonos. Cuando él vio eso, él me creyó porque yo le dije, mira, lo que nos está pasando no es normal, esto no es normal. Entonces, sin permiso de él, yo decido ir donde una persona, Martín, a consultarle. Y sin mentirte, Martín, solo entré y me dijo, quítate los zapatos. ¿Sabes que traes algo en la espalda? Me dijo. Y me dijo, no me digas nada, y me empezó a decir literalmente todo lo que nos estaba pasando, Martín. Y me dijo, ¿sabes que traes un ser en tu espalda? Me dijo, porque tú traes algo colgado en tu espalda todo el tiempo contigo. Y me dijo, eso te puedes ir a China si quieres, eso te va a perseguir siempre. Entonces, mira, Martín, cuando él hizo como, no sé qué era, como un hechizo, no sé qué, no sé cómo llamarle, como un ritual, algo que hizo, literalmente, Martín, él puso un papel en algo, como una mesa, y me dijo, tú vas a ver la cara de la persona que te está haciendo daño. Y literalmente, Martín, pude ver la cara en el papel quemándose de la persona que yo pensaba. No, ¿vos ves el rostro de la suegra de tu papá? Te lo prometo que lo vi el rostro porque él me describió la persona y me dijo, la persona que vas a ver es así, 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 así. Y a partir de ahí empecé a sentirme mejor. Empecé a sentir que mi salud mejoró, que nuestra relación de pareja mejoró, pero solo pasó por un tiempo. Desafortunadamente, pues mi suegro falleció, nos tuvimos que mover a la casa de mi suegra para poderla ayudar. Un día, no nos habíamos acabado de mover todavía, yo regresé a la casa y empezó a llover horrible, horrible, horrible. Mi esposo se quedó dormido y le dije, necesito ir a la casa porque necesito unos documentos para mañana. Martín, cuando yo regreso a esa casa, la lluvia no paraba un segundo, era una lluvia horrible y yo tenía un perro y un gato. Yo estaba esperando que la lluvia pasara para regresar a la casa de mi suegra porque mi esposo estaba en la casa de mi suegra y yo me fui solo. Martín, cuando escucho un golpe en la parte de atrás de la casa, como un golpe seco, Martín, yo me asusto, inmediatamente escucho 3 golpes feos, Martín, en la puerta, pero que prácticamente tiraban la puerta, pero golpes feos. Veo que mi gato está erizado, como si estaba viendo algo, Martín. Mi gato estaba viendo fijamente para una esquina y erizado, y cuando lo quise tocar, le hablé, empezó a atacar a mi perra. Mi gata desapareció, yo nunca la volví a encontrar.
fue algo tan feo. Hoy en la actualidad, ¿todavía vos sentís que cargas con esa maldición? Hasta el sol de hoy siento que hasta cierto punto me ayudó, pero no del todo. No del todo. Porque siento que siempre siento como miedo, a veces tengo pesadilla, llego a un lugar y siento como que alguien me observa, o no puedo estar en un lugar solo, no puedo quedarme en la casa yo solo. ¿Tu mamá crees que todavía también sigue viviendo alguna maldición? Yo siento que mi mamá está más tranquila, mis hermanos también, yo trato de no involucrarlos en nada de esto. Yo no les cuento nada para que ellos no se sugestionen, ¿me entiendes? Porque yo trato de ocultarlo y quedármelo solo para mí. Roger, la verdad que impresionante. La historia es muy cruda desde el comienzo, muy incómoda hasta el final. Tremendo. Pasamos desde la poca contención que tuviste desde pequeño a todo lo paranormal, esotérico que hasta hoy te acecha. Así que bueno, esperemos que próximamente encuentres esa ayuda final, esa fuerza al final del camino que te pueda curar para siempre, y que sientas paz de verdad, porque es lo que necesitas, claramente, amigo. Al final como siento como que me he acostumbrado a vivir así, entonces lo que hago es que he tratado de ignorarlo, entonces claro. Eso me ha ayudado mucho también a ignorarlo, más que todo a no darle la importancia que no tiene, porque realmente eso no debería tener importancia, pero pues sí es algo real, entonces, y algo que existe, eso sí lo tengo muy comprobado. Roger, sabemos que cuanto más cruda es la vida personal, familiar de cada uno, cuesta más contarlo, y nosotros te agradecemos que hayas compartido tanto del riñón tan íntimo de la familia y la valentía para hacerlo. Y gracias, muchas gracias de verdad. De nada, Martín, muchas gracias a ti y pues espero que esto también sirva para hacerle entender a más gente que pues esto es real y que sí pasa, porque hay gente que se niega a creerlo. Y muchas gracias por la invitación, por el espacio para poder compartir, y te deseo muchos éxitos y ahí vamos a seguir. Soy uno de los fans número 1, siempre estoy esperando el nuevo episodio para escucharlo. Gracias. Bueno, hoy sos nuevo episodio vos, así que te agradecemos tu historia. Muchas gracias. Gracias, Martín. Adiós, hasta luego. Otro de los episodios donde la realidad es más cruda que el mundo esotérico, incómoda por igual, innumerable la cantidad de acontecimientos que Roger ha tenido que soportar a lo largo de su vida. Otra historia que queda con final abierto, algo inconcluso, que es de las cosas que más nos incomodan a nosotros. Saber qué va a pasar, cuánto más le queda al protagonista por delante. Aún así confían en nosotros y en un presente tan complicado deciden contactarnos. Confían en nosotros y también confían en ustedes, que son los que se sientan también a escuchar y abrazar a la distancia. Eso nos hace una comunidad maravillosa dispuesta a entretenernos, a asombrarnos y a contener. Si vos tenés tu caso para compartir con nosotros del pasado o de la actualidad, acá estamos. Nos podés escribir martesdemisterio@gmail.com, buscarnos en redes sociales, en mi cuenta personal también, @martinderradio. Nos mandás un mensaje privado y nos decís que vas a ser parte y acá te vamos a recibir. No importa en qué lugar del mundo te encuentres. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente ahí nomás, cerca, tendrás el próximo episodio donde vamos a encontrarnos. Buenas noches. Muchas gracias. A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.